David, gracias por habernos anunciado. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta oportunidad. Desde Chillán, un día nublado, un día para estar tapadito, acostadito, tomándose un rico cafecito descafeinado, con una sopa y pillita, ¿cierto? Un día que nos anima a estar ahí bien juntitos, así como estamos ahora, sí, bien abrazaditos. Un gusto estar con mis amigos de la misión, la verdad que los tenemos siempre en nuestro recuerdo, ¿cierto, Karen? Así estamos muy contentos por esta linda invitación, ver ahí, bueno, está la hermana Valerie saludando, veo, muy bien hermana, siempre por estar presente, capacitándose, la hermana Alejandra también la veo por ahí, y así a todos nuestros queridos hermanos, que estas instancias son tan maravillosas porque podemos trabajar juntos, podemos refrescar también conocimientos importantes y compartir también esto que tanto amamos, que es el Club de Aventureros, ¿cierto? Y conquistadores también. Así es. Bueno, amigos, la verdad que el ser parte de este lindo ministerio también nos anima a tomar compromisos, ¿ya? Dios nos anima, nos impulsa a servir en su obra, y también cuando aceptamos este desafío, este llamado, también estamos con la intención de aceptar estos compromisos, de también hacer cambios en nuestra vida, en asemejarnos más a Jesús, que es nuestro líder por excelencia. Hoy vamos a ver un tema que es bastante interesante, como todos los que se han presentado. Yo estuve el día de ayer ahí un ratito conectado para ver un poquito cómo se estaba trabajando y quedé muy contento, muy motivado para seguir el día de hoy. Así que bueno, vamos a ver una temática. ¿Y te parece, Ricardo, como vamos a abrir también en algún momento la palabra de Dios, si oramos antes de ¿Sí? comenzar? Muy bien. Oremos entonces, queridos líderes. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de prepararnos para un servicio, Señor, en tu obra. Gracias, Señor, porque usted ha puesto su mirada en nosotros, personas que a veces nos equivocamos, tenemos dificultades, pero tú, Señor, has prometido estar con nosotros siempre para sustentarnos, para levantarnos y animarnos a seguir en pos de la misión. Queremos rogar que nos dirijan esta hora, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a compartir ahora la presentación. Permiso acá a los administradores. Ahí está. Muy bien. Vamos a modo pantalla completa. Muy bien, como decían, ¿cierto? Nuestra amiga Anita y su hijo David, vamos a poder ver un tema titulado Liderando niños y familias del Club de Aventureros. Y esto es maravilloso, queridos líderes, porque ya nuestro logo nos entrega la misión que debemos cumplir. Nuestra misión no solamente finaliza cuando le entregamos un conocimiento o un concepto a un niño en nuestro club, sino que nuestro logo, nuestra filosofía nos anima y nos impulsa a hacer un trabajo que va mucho más allá. Llegar al hogar del niño, llegar a donde están sus padres. Porque recordemos lo siguiente, nuestros niños a esta edad son dependientes de sus padres en todos los aspectos, por lo cual tenemos que hacer una cercanía con ellos para que sean los padres los que tengan confianza en el club, en los líderes y también en la iglesia. Así que vamos a ver este tema a continuación. Aquí vamos a dar una pregunta respecto a qué es el liderazgo, ¿ya? Si usted puede en el chat escriba cuál es su apreciación respecto a qué es el liderazgo. Ponga ahí su respuesta, vamos a dar un tiempito. Ahora aquí tenemos varios líderes, así Sí. que esto es solamente para refrescar un poquito el conocimiento. Ayer ya hablamos un poquito de esto. También ya hablaron de esto, tal vez puede ser una frase, una palabra, cómo usted puede definir o qué es para usted el liderazgo, ¿ya? Porque recordemos que la temática va a hablar específicamente del liderazgo hacia los niños y hacia las familias. Vamos a esperar alguna respuesta ahí en el chat. Ahí se están algunos, Mira, sí, ser ejemplo. Muy bien, Salmar dice, guiar a un grupo de personas que te siguen. Edgar escribe allí, ser un guía para otro, muy bien. ¿Qué más tenemos ahí? ¿Alguna otra idea que usted tenga ahí? Recuerda que aquí estamos todos aprendiendo. Aprendiendo, repasando, refrescando.
Mira, tenemos aconsejar, y apoyar, dice. apoyar. Muy bien. Entonces, el concepto de liderazgo, de pronto, podemos darnos cuenta de que es un concepto muy amplio, que incluye todo lo que ustedes han puesto ahí en sus respuestas en el chat. Y otras cosas más. Claro, claro que sí, Es bien porque amplio. si nos damos cuenta, tal vez a muchos de nosotros, y voy a hacer un recordatorio, cuando nosotros con mi esposa nos bautizamos el año 2009, de inmediato salimos del bautisterio y nos dijeron ya, ustedes van a trabajar en Conquistadores. Y nosotros no teníamos idea de absolutamente nada, solamente sabían que existía, por ejemplo, mi esposa conocía a los Conquistadores, yo no conocía nada, nada, nada. Entonces fue un desafío. Nos dijeron ya, ustedes van a trabajar acá como asociados del club. ¡Wow! Dijimos nosotros, qué responsabilidad, más aún en mi caso, sin saber absolutamente nada del Club de Conquistadores y Aventura. Entonces fue un desafío. Entonces empezamos a estudiar un poquito, a conseguir los manuales para ver algunas definiciones y nos dimos cuenta que el liderazgo es algo maravilloso que Dios le ha entregado a sus hijos en primera instancia. Dios nos ofrece a nosotros, quienes estamos acá, esta oportunidad de liderar con una linda responsabilidad de guiar a otros, ¿cierto?, a un encuentro con nuestro Salvador. Y acá nosotros tenemos algunas respuestas que encontramos por ahí en algunos manuales, Carol. Claro, por ejemplo, en el aspecto de liderazgo, uno de los conceptos tal vez más generales que nosotros podríamos tomar como para ahí poder resumir, está aquí el primer cuadrito que dice influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el cumplimiento de las metas. Como decían algunos allí, ¿cierto? Ser ejemplo para que otros puedan seguir este ejemplo, pero finalmente provocar en la persona algo que finalmente se refiera a un resultado. Nosotros eso es lo que esperamos finalmente, no forzar, sino que se traduzca en un resultado, pero con un objetivo, el cumplir la meta. Y esto es muy importante porque en el liderazgo que nosotros llevamos, en el Club de Aventureros, hay una meta que luego vamos a recordar ahí, una meta muy específica que está en el manual, y muchas veces con los afanes, con la dinámica, tal vez puede surgir esta posibilidad de que nos desviemos un poquito de la meta, ¿cierto? Sobre todo cuando vamos generando bastantes actividades o bastantes requerimientos que se van haciendo en el camino. Entonces, por eso es muy importante que en el aspecto de liderazgo nosotros siempre consideremos cuál es nuestra meta. Y en el caso del Club de Aventureros está muy específica y muy clara, y ahí la vamos a revisar. Pero también en el aspecto de liderazgo, este liderazgo que nosotros tenemos que considerar hacia los niños y hacia las familias, pero no excluyendo, ¿cierto?, también al equipo de líderes que tenemos a cargo, ya sea a través de la directiva o los mismos consejeros, siempre va a haber un grado de liderazgo importante. Está el poder inspirar a través de la coherencia, el respeto, la visión, la pasión, el coraje y el compromiso. Aquí vemos que ya se están agregando muchos otros valores, por eso decíamos que tal vez el aspecto del liderazgo es bien amplio, bien complejo. Y también es el arte de cultivar nuevos líderes. Esto es muy importante porque tiene que ver con la multiplicación. El líder no predica, sino que actúa desde su dimensión humana, recordando que como seres humanos somos personas biopsicosociales, es decir, de manera completa e integral, y desde el diálogo y la escucha activa. Esto es muy importante porque tiene que haber una retroalimentación permanente. Y desde la humildad y desde la acción coherente. Y si ustedes se dan cuenta, cuando a lo mejor ustedes entraron al club sin conocer nada posiblemente, pasaron de ser conquistadores a libres o de ser aventureros después, ahora ser un líder de aventureros, usted a lo mejor observó un líder en el cual usted se inspiró, dijo, oh, yo quiero ser como ese líder. Y usted observaba cómo él hacía las cosas, veía cómo este líder era coherente, pero ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, nosotros vemos a un líder que en una parte se comporta de una forma y en otro lugar de otra manera, ya él pierde credibilidad. Es decir, el líder es coherente en todos los aspectos de su vida. Él no se dedica a ser de una forma en una parte y otra en otro lugar, sino que él busca ser de la misma forma en todas partes. De esa forma, cuando usted es íntegro en todos los aspectos, va a crear en los apoderados confianza. ¿Por qué? A mí me pasaba lo siguiente.
Voy a hacer un paréntesis acá, contar un poquito lo que me sucedió a mí. Cuando colaboraba en un club allí en Santiago, pasaba que yo veía a los apoderados durante la semana en el colegio. Yo trabajaba en un colegio en ese tiempo. Y el fin de semana me tocaba ver el mismo apoderado a veces en la feria, o me lo encontraba en un negocio, en un almacén, o en la micro. Entonces yo debía siempre presentar ante este apoderado la misma coherencia con la cual yo me dedicaba a conversar con él durante la semana. No podía haber a mí un doble estándar. Entonces, muy importante, queridos líderes, mantener una línea, no comportarnos de forma distinta en donde estemos, sino que siempre tener la misma actitud, el mismo buen comportamiento que un líder debe tener. Y también desde la otra cara de la moneda, Ricardo, para las que tal vez no saben, antes de que tú comenzaras también a servir en el club, tú también estuviste como apoderado. ¿Te acuerdas? Así es, sí. Cuando Ricardo entró a la iglesia, inmediatamente no se sumó al club. Pasaron un tiempito, por lo menos un mes, 2 meses. Pero él como apoderado observaba primero desde afuera qué están haciendo, por qué lo están haciendo, por qué esta gente entrega compromiso, por qué se preocupa. No, aquí hay algo ahí, estaba la desconfianza un poquito, ¿cierto? Pero esa desconfianza finalmente fue cambiando y fue avanzando ya en un compromiso, en una credibilidad, porque tú también viste en los líderes que estaban en ese tiempo que efectivamente había una coherencia, Así ¿cierto? es. Con respecto al... Entonces podemos resumir que el líder influye en las personas, además él también inspira y por otra parte él también trabaja en cultivar nuevos líderes, ¿ya? Ahora ya con esto nos queda como bien ampliado el panorama en cuanto a los valores que hay que trabajar en relación a los niños y en relación a las familias, que es lo que estamos viendo ahora. Así es. Aquí tenemos una imagen muy básica, muy sencilla, ¿cierto? Que nos da también para pensar y reflexionar. Muchas veces el liderazgo puede confundirse con el aspecto de básicamente dirección, ¿cierto? Dirigir un grupo, guiar un grupo. Pero liderar es mucho más que eso. No sé si ustedes logran ahí apreciar la diferencia entre dirigir y liderar. A ver si alguien se atreve a señalar cuál será la diferencia. ¿Podemos ver las caritas ahí de las personas? Porque... A ver, vamos a... No, allá. Acá, Ahí. perdón. Tiene toda la razón. Muy bien. Ahí vemos algunos, ahí. Si no, vamos a preguntar democráticamente. Sí, yo tengo una pregunta. Te van a preguntarle a Fernando Casanova, yo. El profe. Te van a preguntarle ahí. Tengo ganas de preguntarle a él, pero voy a esperar que alguien quiera responder de forma espontánea. ¿Y si el profe Fernando mejor? Sí, 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 sí. Bueno, buenas tardes chicos, un gusto saludarles. Hola, Qué rico verles y escucharles. Bueno, el líder más que nada, más que mandar y dirigir, es el que participa en lo que está planeado. El que hace, el que enseña haciendo, no el que manda nomás, sino el que participa junto con sus liderados. Muy bien, el que se integra, y ahí es donde vemos esta diferencia en la ovejita, ¿cierto? Claro, la ovejita esta amarilla está ahí como líder aparentemente, está guiando, pero en el aspecto de los pececitos vemos que este líder se incluye dentro del grupo, o sea, pasa a ser parte también del grupo, de la funcionalidad y estructura también del grupo, y eso es súper importante. Como que al ser parte del grupo también empieza a darse cuenta que siente los demás, que experimenta, ¿no? Porque el que va dirigiendo va adelante, va con la vista puesta en el objetivo, pero cuando tú te involucras con las personas te das cuenta qué están sintiendo, qué piensan, cuáles son sus temores, cuáles son sus alegrías. Entonces, cuando tú estás liderando, ya sea un grupo de aventureros o de apoderados, vas a ser parte de ellos. Por lo tanto, aquí nos queda ya, vamos enfocando el desafío, ¿cierto? Involucrarnos con los niños. Y para eso tenemos que conocer a los niños, el grupo etario que estamos trabajando, las necesidades. Recordemos que cada niño es un mundo, cada familia es un mundo. Son cosmovisiones diferentes. Recordemos que nosotros no siempre recibimos niños, ¿cierto?, con la cosmovisión cristiana, familias con la cosmovisión cristiana, sino que hay muchas otras cosmovisiones que también se comparten. Entonces, por lo tanto, aquí nos queda a nosotros el desafío como líderes realmente poder involucrarnos e ir conociendo cada uno de esos mundos o de esas familias. Así es, y es tan maravilloso porque cuando usted se involucra en la vida de un aventurero, en la vida de un apoderado,
créanme que usted entra a un lugar muy bonito porque ellos lo hacen parte de su vida. Yo recuerdo con algunos casos, eh, teníamos tanta cercanía con algunos apoderados que nos invitaban a los cumpleaños, nos invitaban a diferentes situaciones que ellos hacían, primeras comuniones, como no eran adventistas, ellos igual en sus ceremonias nos invitaban y participábamos con ellos. Se logra algo muy lindo, porque ellos, por ejemplo, ya te empiezan a contar cosas que les pasan en su vida, los problemas que tienen con su hijo, y ven en nosotros personas en las cuales pueden ayudar. Y allí está la clave. Cuando un apoderado confía en nosotros, tenemos la oportunidad maravillosa de presentar el Evangelio. Es una puerta que se nos abre. Cuando tú te involucras con los apoderados, ya ahí el Señor te da, como se dice por ahí, te abre las puertas para que tú puedas predicar un mensaje no invasivo. Ya recordemos esto, no invasivo, sino que de forma paulatina, cercana, pero tenemos oportunidad. Entonces, la importancia de involucrarse con nuestros aventureros y también con nuestros apoderados. Aquí tenemos algunos pensamientos, algunas frases que nosotros igual quisimos tomar, que creemos que son importantes. Por ejemplo, liderar es nada más y nada menos que servir. En el corazón del liderazgo reside el servicio a los demás. Entonces aquí vemos otro componente importante que va dentro de la función del liderazgo hacia los niños y hacia las familias, que tiene relación al servicio, y en nuestro caso el servicio cristiano. El preocuparnos por los demás, el servir a los demás, siempre las demás personas, ¿cierto?, van a estar en este caso como una prioridad frente a las circunstancias, frente a lo que se está haciendo. Y hay otra cita ahí que dice, esta es un poquito fuerte, yo diría, pero que también apela a una realidad importante. Dice, el liderazgo es una oportunidad de servir y no de lucirse. Es interesante porque en ambas declaraciones está ligado el liderazgo con el servicio. Es decir, cuando usted es llamado a liderar un club, ya sea en la función que el club le ofrezca a usted, usted va a ir con una invitación a servir. Es importante esto, cuando las personas lo pueden ver ustedes en su liderazgo, deben ver el ejemplo de Jesús. Si bien es importante lo que usted desarrolla, su postura ante los apoderados, ante los aventureros, pero ellos deben ver en nosotros el carácter y el reflejo de Jesús. Jesús vino a servir, lo tenemos muy claro nosotros. Es decir, nuestro liderazgo en nuestra persona, nosotros pasamos a segundo plano, porque nos vamos a dedicar exclusivamente a ir en pos del servicio, de ayudar a los demás. Lamentablemente hay quienes han malentendido de pronto esta figura del liderazgo. En vez de servir, se sirven. La invitación que el Señor nos hace es que este llamado que Él nos hace por medio del liderazgo es a poder servir a los demás. De esa forma vamos a estar presentando a Cristo por lo que usted puede hacer. ¿Bien? Y aquí está, bueno, este componente importante. ¿Se acuerdan que al inicio decía que el liderazgo finalmente apuntaba a una meta, a un propósito? También tenía relación a una visión. Y aquí está la misión muy clarita. De hecho, esto está extraído desde del manual de aventureros, en donde nosotros no podemos perder de vista esta misión en pos del liderazgo, de lo que estamos realizando. Dice, trabajar en favor de los juveniles, ¿cierto? Uniendo padres e hijos, promoviendo compañerismo y fortalecimiento espiritual, capacitándolos para el servicio de la iglesia y la comunidad. Miren qué interesante. Entonces, todo lo que nosotros hagamos como líderes tiene que ir en función a esto. Las acciones que planifiquemos tienen que ir en función a esto. ¿Qué cosa? A unir, ¿cierto?, a los padres con sus hijos. Ahora, díganme o no si ese es un gran desafío en la actualidad. Yo creo que sí, ¿cierto? Vemos que cada vez hay más diferencias tal vez en el grupo familiar, lamentablemente hay desunión. Ahora con el efecto pandemia, yo sé que muchos se han tenido que unir como por obligación, porque han tenido que estar en el mismo espacio. Pero eso no significa que han tenido que unir muchas veces las ideas, porque tal vez siguen con diferencias y
han entrado en temas de estrés, demás, ciertas dificultades. Entonces es un desafío muy importante, pero hay que trabajar en esa unión entre los padres y los hijos, promoviendo ¿qué cosa? El compañerismo y el fortalecimiento espiritual. Eso tiene que ser siempre nuestro foco y capacitar a estos niños y a estas familias para que finalmente, ¿cierto?, ellos puedan ser también ciudadanos y familias que sirvan a la comunidad y por supuesto a la iglesia, porque anhelamos tanto que aquellos niños que van a nuestro club y las familias puedan conocer a Cristo y entregar su vida a Cristo. Entonces no hay que perder de vista esta misión, este propósito dentro del liderazgo. Así es, porque cuando preparamos con Carol esta presentación, conversamos al respecto, decíamos que de pronto va a suceder que el niño ya no va a participar del club, por algún motivo, un cambio de domicilio, ya va a pasar tal vez a conquistadores, se cambia de lugar, de residencia, lo que sea. Pero es en ese momento en el cual tenemos la oportunidad nosotros de entregarles herramientas para que en la familia puedan disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Es en esa etapa de los 6 a los 9 años que Dios nos da a nosotros la oportunidad, líderes, recuerden esto, la oportunidad de entregar a ese hogar la salvación que proviene de Cristo Jesús. Entonces, nuestra misión nos anima a eso, no descuidar a los apoderados en nuestra misión, porque de pronto, ¿qué es lo que pasa? Yo también me he visto envuelto en eso. Nos enfocamos en los niños, en las actividades, que todo salga súper bien, pero descuidamos a sus papitos, descuidamos a su familia. Y al descuidar su familia, estamos descuidando gran parte de nuestra misión. Estamos haciendo una parte bien, pero la otra la estamos haciendo mal. Nuestro ministerio involucra a las familias. Otros ministerios no lo involucran, pero nuestro sí. Entonces, que se viene equilibrado. Es por eso también que hace un tiempo importante se le ha dado mucho auge y mucho esfuerzo a la red familiar, que tal vez en algún momento, ¿cierto?, costó como tomarla, encauzarla, porque básicamente era pensar en hacer otro club paralelo, ¿cierto? ¿Qué hacemos con los papás? Necesitamos líderes también para hacer algo con ellos, ¿cómo los vamos integrando? Pero yo sé que hay muchos clubes que están trabajando con la red familiar, pero hay otros que tal vez todavía están ahí pensando en hacerlo. Bueno, ese aspecto es fundamental para poder trabajar esta parte, como decía Ricardo, o sea, cuando ese niño tal vez no esté por algún motivo, o ahora mismo en contextos de pandemia, ¿dónde va a tener el soporte mayor y más grande? En la familia. Si no lo tiene, claramente lo que el líder pueda entregar a ese niño va a ser una semilla importante, pero claramente va a poder germinar con mayor fuerza si tiene este apoyo detrás que es la familia. Así es, así es. Bueno, bien, ya algo decía Carol bien antes respecto a cuál es nuestra situación actual, cuál es nuestro escenario. Ahí hay una imagen que usted puede ver al costado derecho de mi pantalla, la veo yo, que es respecto a cuando una persona requiere ayuda, ¿ya? Y vean ahí lo que están haciendo las personas, ¿ya? Solamente preocupadas de sí mismos, eh, intentando hacer algo que en vez de ir y bajar y ayudar a esta persona, lo que ha afectado a nuestra sociedad son estos 4 puntos. Hay otros más, sin duda alguna, que es la relatividad, el posmodernismo, el secularismo y el individualismo. Y en el último aspecto, yo me quiero detener un segundo. ¿Qué pasa de pronto? Ya esto yo recuerdo que también lo escuché ayer, que a veces pasa que llegando a casa, cada uno se encierra en su mundo. El papá llega del trabajo, mamá también llega del trabajo, quiere descansar un momento, toma su teléfono, se pone a ver algo allí, el hijo también está en su dormitorio o en el comedor, y no hay comunicación. Lamentablemente en algunos aspectos la tecnología nos ha vuelto muy individualista, porque nos encerramos en algo, en una pantalla, y nos olvidamos de lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces nuestro escenario, queridos líderes, es un escenario complejo, porque la gente no está dispuesta a dar algo, algo sin recibir nada a cambio. La gente no va a estar dispuesto a dar tiempo, recursos, sacrificio, sin recibir nada a cambio. Pero
los líderes de aventureros sí están dispuestos a hacer algo. Y es ahí donde se marca esta diferencia, es donde el Club de Aventureros entra a marcar la diferencia de finalmente esta familia que pueda estar separada por los diferentes escenarios y contextos actuales, pueda unirse a través de las actividades y a través del compromiso que los líderes van entregando y las tareas y los desafíos que los líderes van entregando a las familias. Nosotros lo vivimos por nuestro hijo, el Aloncito, bueno, ahora va a pasar a Conquistadores, pero en Aventureros siempre tenía hartos desafíos, hasta hace poco, entonces esos momentos eran muy especiales porque finalmente nos unían a nosotros también para poder apoyar ahí a Alonso como aventurero, y eran muy bonitos, acciones muy simples, muy básicas, pero que finalmente cumplen el propósito en el aspecto del liderazgo hacia las familias, que es unirlas en el compañerismo, en el compromiso y prepararlos también para ser servidores. Así es, bueno, y entender respecto a este escenario, no siempre ha sido sencillo presentar a Jesús, presentar buenas normas, buenos hábitos. Siempre ha habido dificultad para hacerlo, pero ahora nos damos cuenta que ha costado un poquito más. A veces la sociedad misma asfixia los buenos valores. La sociedad de pronto nos hace alejarnos de hacer las cosas bien. Y también la sociedad en algunos casos ha impulsado a algunos a dejar de creer en Jesús. Entonces, perdón, en el contexto en el cual nos encontramos nosotros, es un contexto difícil que requiere necesariamente el apoyo de Dios. Un líder debe tener dependencia de Dios, eso es claro. Vamos a verlo más adelante en otra presentación. Pero entendiendo en el contexto en el que estamos nosotros, tenemos que dedicar más tiempo a nuestra preparación, a amar a los aventureros, preocuparnos de sus padres también. Acá, como habíamos dicho, aquí hay unas cualidades para liderar. Y la primera, que aquí está, ¿cierto?, enunciada, es el amor a Dios. Usted cuando entra al club, usted cuando entra a liderar, lo hace bajo este primer concepto, amor a Dios. Todo lo que usted desarrolla en el club, cada vez que usted está encargado de una comisión, de armar las carpas, de hacer la ficha de inscripción, de meterse al sistema, ingresar los datos, de preocuparse de un botiquín, de preocuparse de la unidad, usted todo lo que hace, querido líder, es porque usted ama al Señor. Eso es lo primero. Y lo más importante, amar a Dios. Y en segunda instancia también está el amor sincero por los niños y los padres. Nosotros no podemos descuidar esto. Tenemos que amar a los niños, tenemos que amar a los padres de ellos, porque nuestro mensaje va a ir en pos de la familia. Nuestro mensaje no solamente va a terminar cuando hacemos el grito del club al terminar, ¿cierto?, el horario, sino que nosotros vamos a seguir trabajando durante la semana, vamos a estar orando por ellos, vamos a estar preguntando cómo están sus hijos en el colegio, vamos a preguntar si les falta algo para que la iglesia pueda aportar, tal vez con alguna ayuda económica, de alimentos. Usted nunca va a descansar, siempre va a estar pensando en el bienestar de sus niños y también el bienestar de los padres. Un tercer aspecto nos dice lo siguiente, nos dice que tenemos que saber también organizar. Un líder toma todo lo que él tiene que hacer y dice, bueno, voy a poner esto primero, voy a compartir este liderazgo con otra persona, mi día lo voy a dejar de la siguiente manera. Es decir, usted se va a saber organizar. Y también un cuarto aspecto es una estabilidad emocional. Interesante. Yo les quiero contar algo. En algunos momentos, cuando recién partí trabajando en el ministerio, mis emociones a veces me jugaron una mala jugada. Una mala pasada, ¿se dice, no? Una mala jugada, mala pasada. Bueno, ustedes entendieron el concepto. A veces yo actué en base a mis emociones. Claramente en el liderazgo eso es nefasto. Es nefasto. Usted debe actuar con una convicción de hacer siempre lo que Dios pide. Su emoción a usted no lo puede embargar, no lo puede superar. Si a lo mejor hay un niño, yo recuerdo a un niño con harto cariño en el club, no voy a decir su nombre, pero se llamaba Abelino, y el Abelino era un niño muy querido por nosotros,
se portaba no muy bien, y siempre sucedían cosas, se accidentaba, se caía, un sinfín de cosas. Pero yo decía, yo no puedo a este niño retarlo, eh, a lo mejor separarlo del resto, sino que tenía que también ahí mantenerme tranquilo, amarlo, ¿cierto? Quererlo y incorporarlo al club. Y la verdad que cuando yo iba al colegio después de que dejé de trabajar allí, me encontraba con él, pues y él me abrazaba. Yo decía, chuta, a lo mejor en algún momento él vio cariño en mí, siendo que a lo mejor yo era un poquito más serio en algunos aspectos, pero hay que ser con una estabilidad emocional. No podemos nosotros que nos gane esto. No, tenemos que amar con respeto y cuando nos vamos enfrentando a una situación difícil, eh, ser tranquilos, ser serenos y permitir que el Señor actúe en nosotros. Bueno, esto también queda como un desafío, queridos líderes, y tal vez va a dar para otro tema en alguna otra instancia, pero como líderes también nosotros tenemos que trabajar nuestro aspecto emocional. De hecho, hay muchas cositas que nosotros deberíamos saber, que deberíamos trabajar en equipo, para nosotros estar bien emocionalmente y dentro de esa salud, ¿cierto? Emocional, podamos brindar también la contención a nuestros niños y a nuestras familias, sobre todo en estos tiempos tan complejos, ¿ya? Ese punto número 4 yo lo dejo como desafío y un llamado también a los Sí. líderes porque es interesante, aquí se pueden desplegar muchos otros conceptos y muchas otras cosas que pueden servir para trabajar esa área. Otro aspecto para poder liderar a nuestros aventureros y a nuestros apoderados es mantener buenas relaciones. Eh, Algo muy interesante, nosotros podemos darnos cuenta que el mantener buena relación con los líderes del club es muy importante. Es muy importante que el director, el consejero, el instructor tengan muy buena relación entre ellos. Es muy vital porque van a haber momentos que ambos van a tener que reemplazarse, ayudarse, motivarse, y eso nos va a ayudar a trabajar más cohesionados. Y disculpa Ricardo, y esto no quita de que dentro del equipo de liderazgo puedan haber diferencias de opinión, porque pueden haber diferentes puntos de vista, pero lo importante es qué tiempo, ¿cierto?, nosotros le dedicamos también para llegar a los acuerdos necesarios y para finalmente manejar este buen clima permanentemente, porque ese buen clima se refleja finalmente a los niños y se refleja y lo ven también los padres. No, claro que sí, mira, de pronto no hay que olvidar esto, quienes están trabajando en la movilidad por Zoom, recordemos que el niño ahora está en su casa, y todo lo que usted dice lo escucha tanto la mamá, el papá, los Abuelito, tío, abuelitos, los todos los que tíos, están ahí. y todo puede ser mal interpretado. Y de pronto hay una diferencia de opinión entre el líder y el instructor o el consejero, los apoderados van a saltar al tiro. No, aquí esto se llevan mal, ¿cierto? Se percibe. Exacto, entonces es importante mantener buenas relaciones, tanto en el equipo de liderazgo como también con los aventureros y también con los apoderados. Un sexto aspecto es ser creativo. Y de pronto esto puede costarle a muchos. A mí me costó también, en gran manera, me costó un poquito porque sucede que a veces me daba como el miedo al ridículo, por así decirlo. No, yo no estoy en edad para hacer estas cosas, ¿cómo se te ocurre? No, entonces empezamos a buscar algunas literaturas por ahí, algunas ideas, y se nos presenta la creatividad interesante, porque con una pequeña cosita tú puedes captar la atención de este niño. Ahora yo creo que nosotros podríamos tomar los 3 últimos puntos para sintetizar la creatividad, el sentido del humor y el entusiasmo, y por ejemplo verlo plasmado en algo súper práctico. No sé si ustedes vieron alguna vez la película La vida es bella, esta película donde el padre, ¿cierto?, guía al hijo en este campo de concentración, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, finalmente a llevar una vida, ¿cierto?, un contexto más resiliente. Y en esa resiliencia, o cómo él trabajaba la resiliencia frente a este hijo pequeño, era considerando estos 3 componentes importantes, la creatividad, ¿se acuerdan que decía que todo era un juego, que él tenía que ganar puntos, tenía que ser aquí, el sentido del humor, él nunca le presentó una tristeza frente al contexto difícil que se estaba viviendo. Y por supuesto el entusiasmo, las ganas de llegar a una meta, de obtener ese premio que era un tanque finalmente y todo eso. Y es interesante cómo al entregar estas herramientas pudo hacer, ¿cierto?, un niño fuerte, un niño resiliente para poder avanzar. Es lo mismo que nosotros también tenemos que trabajar con las familias y los niños de nuestro club, a través Así de esos es. componentes importantes.
Bueno, otro tema muy, pero muy fundamental dentro del liderazgo y dentro de la funcionalidad del liderazgo hacia los niños y hacia las familias de aventureros, tiene que ver con dos aspectos, los aspectos estructurales y los aspectos funcionales. En los aspectos estructurales encontramos que siempre debe haber una planificación o una confección de una estrategia. Nosotros no podemos presentarnos, ¿cierto?, al club sin haber conversado, sin haber creado con nuestros líderes, sin haber hecho un análisis también de nuestro equipo, porque siempre tiene que estar entonces esto de la creación de una estrategia para poder avanzar en el club. Todo tiene que ser intencionado, tiene que ser muy bien pensado. A veces nos confiamos de la espontaneidad, y ya no digo que esté malo, ¿cierto? Porque en algunos momentos nos puede servir, pero que no caigamos en la improvisación. Tiene que haber un trabajo y una estrategia intencionada hacia los niños y hacia las familias. También formar el ambiente de trabajo, que es lo que habíamos hablado anteriormente, trabajar en que sea un buen clima, en que haya confianza, en que haya respeto, en que haya una escucha activa por parte de todos los integrantes del club. Construir la organización, es decir, todos juntos pueden aportar, incluso los niños pueden aportar en esta construcción del club. Y en los aspectos funcionales tenemos la administración de los recursos, eso también es fundamental para poder llevar adelante las actividades, el desarrollo de las personas, por ejemplo. Cuando usted haga la inscripción del club, ahora se pueden utilizar los formularios a través de Google, creo que hemos ido descubriendo también interesantes herramientas, donde puede preguntar a las personas cuáles son sus hobbies, cuáles son sus gustos, y a través de esos hobbies, de esos gustos, poder incorporarlos después en el desarrollo de acciones importantes hacia el club. Entonces, ¿qué va a tener? Va a tener apoderados que van a estar motivados porque se va a estar trabajando con ellos en algo que también les gusta y que ellos pueden desarrollar y contribuir también en las mismas actividades del club. Y lo último es administrar las operaciones. Aquí tiene que ver con un aspecto de ir evaluando los resultados, tanto a corto como a largo plazo. Siempre es muy importante la evaluación, la autoevaluación, la retroalimentación, cómo vamos, esto sirvió, no sirvió, si no sirvió, cómo lo remediamos, cómo lo mejoramos. Esa catarsis, como se dice, siempre tenemos que irla trabajando. Muy bien, también dentro de nuestro manual vamos a encontrar cuál es nuestra tarea, ya qué es lo que usted y yo tenemos que hacer en pos del trabajo de liderazgo con los niños y con los apoderados. En primera instancia, conducir a los menores a la comprensión de su valor individual y a descubrir sus dones y capacidades espirituales. Es decir, nuestros aventureros deben saber que son apreciados por el Señor y que el Señor le ha entregado a cada uno de ellos dones y capacidades especiales, espirituales, para que ellos puedan desarrollar. Recordemos que el Señor a cada uno le ha entregado algo. No hay nadie aquí que no tenga nada para ofrecer. Dios a cada uno le ha entregado un don espiritual para que lo pueda desarrollar. ¿Y qué pasa? Que hay muchos niños que dicen, yo no sirvo para nada. A lo mejor en el colegio le hacen sentir eso, cuando le va mal en sus notas, cuando no tiene buena convivencia con sus compañeros, o cuando de pronto está en el mismo hogar, los hacen sentir a veces, disculpen la palabra, los hacen sentir tontos. Sí. Eso tiene que ver muchas veces con el aspecto de autoestima. Otro punto también importante que nosotros podríamos trabajar y hacer acciones, porque créanme que la mayor tendencia de los problemas finalmente después en el aspecto social, muchos de ellos tienen la base fundamental en problemas de autoestima. Entonces, si nosotros como líderes tal vez hiciéramos acciones para poder ver o trabajar la autoestima de nuestros niños, la autoestima también en las familias, porque esto muchas veces se lleva desde los papás hacia los hijos, creo que también estaríamos fortaleciendo aspectos fundamentales en la vida de nuestros aventureros. Así es, y también, bueno, mediante las especialidades, mediante el desarrollo de sus clases, el club puede equipar y capacitar a los niños y también a los apoderados. ¿Ya? Lo podemos hacer perfectamente. Tenemos nuestro manual, tenemos que utilizarlo. De pronto a veces nos ahogamos en un vaso de agua sin saber qué hacer. Tenemos nuestro manual, tenemos las cosas que podemos echar mano y tenemos que tener a disposición para equipar a los niños, entregarles todas estas herramientas para que en un futuro
puedan servir en la iglesia y en la comunidad. Muy bien, avancemos, Ricardo, ¿te parece? Por el tiempo creo que ahí ya hay puntos bien específicos. Miren, cuando finalmente se nos entrega a nosotros el desafío, ¿de qué cosa? De liderar a los niños y a las familias, tenemos que pensar en un concepto muy claro y muy importante que tenemos en nuestras manos, porque lo tenemos a través del ejemplo de Cristo, que es el liderazgo discipulador. No olvidemos esto. El mundo nos presenta muchos ejemplos de liderazgo. De hecho, nosotros sacamos y extraemos algunas cosas desde los que nos presenta el aspecto organizacional, etc. Pero nuestro liderazgo claramente tiene que ir en función a un liderazgo discipulador. Y nosotros tomamos esta fuente del libro de Discípulos que Transforma, que habla acerca del modelo de Jesús de Gregory Ogden, perdón, ahí lo tenemos, donde nos presenta 4 etapas muy importantes que nosotros deberíamos entonces trabajar, y esto lo podemos trabajar hacia los líderes, con los líderes, de manera personal, porque recuerden que nosotros en primer lugar tenemos que ser discípulos de Cristo, luego llevamos, ¿cierto?, a nuestros líderes también a ser discípulos de Cristo, luego llevamos a los niños también a ser discípulos de Cristo, y a las familias obviamente a ser discípulos de Cristo. Entonces en este liderazgo discipulador hay 4 etapas bien claras que se manifiestan allí. Primero, Ricardo, te doy el paso. Tenemos ahí a Jesús como ejemplo vivo. Recordemos que en muchas instancias Jesús les mostró a sus discípulos la forma de hacer las cosas. Y una de las cosas que él le enseñó también con mucha dedicación, por ejemplo, es cuando él los animó a orar. Él decía, yo soy un hombre de oración con sus acciones. Entonces él también invitaba a sus discípulos a orar. En esta primera instancia, esta primera etapa, vemos a Jesús como un ejemplo vivo, es decir, lo que él decía, él también lo practicaba. No era que solamente estaba con la teoría y le decía, hagan esto, hagan lo otro, sino que él también, con su ejemplo, les demostraba la forma de hacer las cosas. Tenemos también el ejemplo, la segunda etapa, de Jesús como provocador, es decir, él les animaba a experimentar estos cambios. No es que él los molestaba, claro, no vemos se vienen, provocador, claro, sino que él los animaba, él siempre los impulsaba. Y a desarrollar, perdón, Ricardo, el pensamiento crítico. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en la Biblia, en muchas ocasiones, Jesús se dirige a las personas con preguntas, ¿cierto? Y estas preguntas claramente no son porque sí, sino porque tienen un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Que Jesús finalmente a través de esas preguntas estaba intencionando el pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento en las personas. Por eso se habla como un maestro provocador, porque él quería finalmente que la persona escudriñara en lo más profundo de sus convicciones, de sus preconceptos, para a partir de eso comenzar a generar los cambios interesantes. Así es. Vemos también una tercera etapa, a Jesús como formador comprensivo y alentador. Los discípulos venían ellos con todo lo que habían heredado de su vida, de su familia, se caían constantemente, Jesús tenía que estarlos animando de forma constante, y él también los formó, les fue entregando conceptos de amor, fue comprendiendo cuando ellos se equivocaban, y además los alentaba a ir en pos de esta misión. Es decir, siempre Jesús tuvo una preocupación por ellos, y se preocupó y se ocupó también por ellos. Y en esta última etapa, la cuarta, cuando ya Jesús es su ejemplo, cuando ya los hace pensar, cuando Él los forma, Él luego de esto los envía. Y usted puede ver ahí en la gran comisión cuando el Señor los anima a ir, de ser discípulos, ¿cierto? Usted conoce el texto. Es decir, Jesús hace estas etapas, es ejemplo, provoca con sus preguntas, los hace pensar, es comprensivo y después los envía. ¿Qué pasa? Que de pronto nos podemos saltar una de estas etapas o nos dedicamos solamente a la cuarta etapa y descuidamos lo otro. Entonces la gente sabe por qué usted la está delegando sin antes haberle presentado como ejemplo las cosas que usted quiere impartirle. A veces nos quedamos en el conocer, pero en la parte fundamental donde nosotros tenemos que avanzar es en el ser y en el hacer.
Y como decía allí la misión y la visión anteriormente, finalmente hacer toda esta preparación en los niños y en los líderes para que ellos también puedan ser finalmente delegados, que es decir, ellos también puedan contribuir a la comunidad y en este caso a la iglesia. Así es. Bueno, ya para ir concluyendo, yo les quiero animar a que busquen buscar en su Biblia, allí Juan, el capítulo 15. Busquen su Biblia si usted la tiene a mano o la tiene en su teléfono. No hay problema en eso. Y también está proyectado ahí en pantalla, usted lo puede ver, una invitación que Jesús les hace a sus discípulos, que también nos hace a nosotros en esta oportunidad. Y en el contexto del liderazgo discipulado. Así es, dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, queridos líderes, el hecho de que el Señor nos invite por su gracia a ser parte del liderazgo del club de aventureros es primera instancia para que seamos sus discípulos. Y además, para que demos mucho fruto, no poquito. Si bien, pensemos lo siguiente, nuestro club a lo mejor lo componen 10 niños. Amén, feliz por eso. Pero pensemos que detrás de esos 10 niños hay una familia. Entonces nuestro club ya se transforma automáticamente en 30 personas que usted tiene que velar, tiene que cuidar y tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para dar fruto. Cuando usted llega a una familia, usted hace algo maravilloso, ya lo habíamos visto al principio. Yo les quiero contar algo. Cuando tuvimos la oportunidad de estar colaborando en un club, también tuvimos la instancia de acercarnos a algunas familias, que al pasar el tiempo, uno los puede ver a ellos cómo siguen perseverando en la iglesia, cómo siguen perseverando en la palabra de Dios. Eran familias en las cuales no se hacían parte, no se involucraban con nada. Se sentían en algunos casos rechazados, menospreciados, pero cuando el club de aventureros, de conquistadores, se les presentó a ellos, también fue presentado Jesús. Entonces, luego que ellos aprendieron a conocer a Jesús, al tiempo tomaron su decisión de bautismo, se entregaron a Él y ahora son hijos del Señor y le sirven donde Él los envíe. Entonces, yo los quiero animar a que no olvidemos, queridos líderes, esta invitación que el Señor nos hace, prepararnos en el liderazgo con nuestros aventureros y también con nuestros apoderados, porque Dios dice que llevemos mucho fruto, no poco fruto. Él quiere mucho fruto. Él quiere que mucha gente lo pueda aceptar como su Salvador. Jesús quiere que mucha gente esté en la patria celestial. Es por eso que nuestro trabajo tiene que ser dedicado, estarnos contactando con ellos. Si de pronto no se conecta un niño a la reunión por Zoom, tal vez preguntar al papá qué pasó, por qué no se conectó, no sé, un sinfín de cosas, porque recordemos que el discipulado en el liderazgo involucra tiempo para poder entregar lo que el Señor me entregó a mí. Yo debo pasar tiempo con la persona entregando lo que el Señor me ha entregado, preocuparme por ellos, visitarlos si es posible hacerlo, y nunca dejar de lado esta invitación que el Señor le hace a usted y me hace a mí también, llevar mucho fruto y ser su discípulo. Disculpa, Ricardo, tal vez estamos pensando aquí en los líderes que ven esto como una tarea muy desafiante, muy grande, ¿cierto? Y el llevar mucho fruto ya habla de mucho trabajo, ¿cierto? De mucho esfuerzo, de mucha organización, de muchas horas de dedicación. Pero cuando nosotros nos vamos al libro de Juan, capítulo 15, también nos entrega la especificación también de qué tipo de fruto se refiere. Entonces aquí es donde está lo interesante, porque saben que esos frutos a los cuales está referido ahí el libro de Juan, tiene que ver con los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Nosotros los conocemos. Voy a poner ahí para ver las veces que me siento más cercana a ellos. Cuando hablamos de paz, amor,
gozo, paciencia, ¿cierto? Todo lo que ustedes conocen. Y eso tiene relación a qué cosa? Al carácter, ¿cierto? A lo que finalmente Cristo hace en nosotros y nosotros reflejamos, que son estos frutos. Por lo tanto, ahí también dice algo muy interesante, que para que nosotros podamos reflejar estos frutos, que son el amor, el gozo, la paz y todo este carácter maravilloso, tenemos que depender de la vid. Y la vid verdadera es Cristo. Por lo tanto, mire, algo muy sencillo, querido líder. Si usted dedica tiempo y esfuerzo para depender de Cristo cada mañana, cada día, entonces todo lo demás va a venir como resultado, porque usted va a estar reflejando el carácter de Cristo y eso lo van a ver sus niños como ejemplo vivo, y eso lo van a ver como ejemplo vivo los padres, las familias. Entonces finalmente, ¿dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el trabajo? En que usted y yo nos dediquemos a pasar tiempo con el Señor. Porque cuando vengan entonces esos frutos a raíz de esta calidad, de esta estrecha conversación y pasar tiempo con el Señor, entonces finalmente vamos a estar, ¿qué cosa? Dando la honra y gloria a Dios. Así que ahí está el trabajo principal, para que no se agobie, ¿ya? Porque a veces pensamos de atrás para adelante, decimos hay que hacer todo esto, pero yo no lo puedo hacer solo y empiezo a colapsar porque no tengo tiempo, porque no me queda agenda, porque más encima tengo otras cosas más. No, váyase al principio. Y el principio para traer los frutos necesarios es que usted pase tiempo y buen tiempo con el Señor. Así es. Bueno, ya para ir también concluyendo, una cita que aparece ahí en el Hogar Cristiano, que nos invita a que Dios quisiera que nuestras familias fuesen símbolos de la familia del cielo. Recuerden esto cada día los padres y los hijos, y relaciónense unos con otros como miembros de la familia de Dios. Entonces su vida será de tal carácter que dará al mundo una lección objetiva de lo que pueden ser las familias que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Cristo será glorificado, su paz, su gracia y su amor compenetrarán el círculo familiar como un perfume precioso. Dios líderes, hay una linda misión, una linda oportunidad de presentar a Cristo. El club tiene eso como base, presentar a Cristo. Y podemos llegar a muchos hogares, a muchas familias, lo cual demanda una dedicación, como bien decía Carlos, una preparación de ir a la fuente, de ir a Jesús cada día. Un líder no se puede enfrentar al mundo sin antes haberse encontrado con Jesús. Un líder no puede llegar al club si no se presentó ante Jesús, porque ese líder tiene que reflejar a Cristo Jesús. O puede, pero los resultados no van a ser los esperados, Así no van a es. ser los más eficaces. Entonces, amigos, esa es la invitación. Y en conclusión, podemos decir lo siguiente. El discipulado, entonces, pensando en el liderazgo discipulador, ¿cierto? Consiste en dedicarse por completo a transmitir a otra persona, en este caso a los niños, a las familias, los conocimientos, la sabiduría y las destrezas obtenidas por medio de la experiencia propia, a fin de facilitar el crecimiento espiritual y el desarrollo de las facultades y las aptitudes de esa persona. Por eso se requiere, ¿qué cosa? Perseverancia, en primera instancia usted y yo como líder perseverando, ¿cierto?, en la búsqueda del Señor, perseverando con cada niño, con cada individualidad, con cada familia, mucha paciencia, invertir tiempo y energía, pero finalmente usted va a ver la multiplicación y los resultados duraderos y de largo plazo. Así es. Bueno, no podemos concluir esto sin orar, porque entendemos de que este llamado que el Señor nos ha hecho es un llamado a estar más comunicados con Él, más conectados con Él. Si queremos liderar aventureros, si queremos liderar familias, dependemos del Señor y tenemos que cada día dedicar un tiempo a un encuentro con Él. Ahora, yo sé que a lo mejor ya estamos pasaditos tal vez del tiempo, pero no sé si hay alguna duda, consulta antes de pasar, o algún comentario, algo que alguien quiera aportar, también eso es muy importante. Yo quiero comentar algo. Y bueno, la verdad lo había querido comentar porque en las capacitaciones anteriores, en algún momento también hablamos un poquito de liderazgo. Y es importante que nosotros sepamos que también hay un tipo de liderazgo negativo.
y hay líderes que son negativos. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado porque hay una línea muy fina entre un liderazgo poco positivo y un liderazgo negativo, porque seguimos siendo líderes y puede ser que estemos siendo un líder que no represente todas estas cualidades que mencionamos. Entonces considero que es súper importante que al hablar de liderazgo reconozcamos que podemos estar tambaleando en el liderazgo y como dicen ustedes, debemos mantener nuestra relación con Jesús, que es lo primordial para poder ser líderes discipuladores. Muy bien, muchas gracias, hermana Solmar, por este lindo aporte, sin duda alguna interesante. Bien, queremos antes de orar dar las gracias a Madeleine por la invitación, a todo el equipo de Zonales. La verdad que nos gusta mucho ver a nuestros amigos de la misión, nos da mucha alegría poder ver cómo perseveran tal cual como nosotros también, así que nos sentimos acompañados, así que muchas gracias por este tiempo, y antes de concluir vamos a orar. ¿Me parece? Oremos. Gracias, Señor, por llamarnos a una labor de servicio, Señor. Gracias porque ha visto en nosotros la disposición de poder entregar amor hacia los demás. Queremos rogar que nos ayudes a pasar más tiempo contigo, a que cada día apartemos un tiempo de calidad para buscarte, y el resultado sea un liderazgo que disipule tanto a los aventureros como también a sus familias. Señor, queremos rogar de su compañía y que cada día nos prepare para un servicio mejor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.